En toda relación hay errores, algunos pequeños, otros que marcan profundamente, pero lo que realmente determina la salud de una relación no es la ausencia de fallos, sino la capacidad de ambos para sanar sin convertir el pasado en un arma. Muchos hombres caen en relaciones donde, aunque la mujer dice haber perdonado, lo que en realidad hace es mantener vivo el recuerdo del error para recordarlo en cada discusión. Este tipo de dinámica no es amor, es control emocional camuflado. Es un bucle donde el hombre queda atrapado entre la culpa y la esperanza de redención. Aprender a identificar si una mujer puede perdonar de verdad o si solo finge hacerlo mientras acumula resentimiento es esencial para preservar tu dignidad, tu paz mental y tu crecimiento. En este tema exploraremos cómo detectar este patrón, sus raíces psicológicas, antropológicas y culturales, los efectos devastadores que puede tener en ti y cómo decidir con firmeza si continuar o retirarte. Porque un hombre que busca paz no necesita una mujer que lo castigue con su memoria. Necesita una que comprenda que el perdón real es una puerta que se cierra con amor, no una herida que se abre cada día. Lección 1. Identificar el perdón que no libera. 1. El disfraz del «ya te perdoné». Una mujer que no ha perdonado de verdad no necesita gritarlo, lo demuestra con sus actos. Ella dirá, «ya lo superé», pero lo volverá a mencionar cuando algo le incomode, cuando quiera reafirmar su posición moral o cuando sienta que pierde poder en la relación. El error que cometiste, una mentira, una falta, una traición o incluso algo menor, se convierte en un arma psicológica, un recordatorio constante de tu culpa. En la superficie parece amor herido, en el fondo es control. Porque el rencor sostenido genera un tipo de ventaja emocional. Quien no perdona mantiene el poder sobre quien pide perdón, y ahí es donde muchos hombres pierden su centro. Te adaptas, te disculpas una y otra vez, haces méritos constantes para demostrar que cambiaste, pero ella nunca te libera del peso. No busca tu redención, busca tu sumisión emocional. 2. Orígenes psicológicos y sociológicos. Psicológicamente, este patrón nace de la inseguridad y la necesidad de superioridad moral. En muchas mujeres, y también en hombres, el resentimiento funciona como un mecanismo de defensa para evitar la vulnerabilidad. Perdonar implica soltar el control y aceptar que el otro puede fallar sin destruir el vínculo. Pero quien no ha sanado su ego no tolera la idea de perder esa ventaja. Así el no olvido se convierte en una herramienta para sostener su identidad de víctima. Y una persona que se aferra al papel de víctima no puede construir una relación sana, porque toda su energía está dirigida a reafirmar el daño, no a reconstruir el vínculo. Sociológicamente, vivimos en una cultura donde el relato del sufrimiento femenino se ha romantizado. La mujer herida se ve como símbolo de pureza y resistencia, mientras que el hombre que falla es el villano eterno. En este contexto, muchas mujeres aprenden, de manera inconsciente, que mantener el resentimiento es una forma de mantener el poder emocional y moral sobre el hombre. Y en el plano cultural moderno, donde el discurso social a menudo pone al hombre en el papel de culpable predeterminado, esta dinámica se refuerza. Si ella sufre, tú eres el culpable. Si tú sufres, aprende la lección. Pero desde una visión antropológica, el perdón tenía otro sentido. En las tribus ancestrales, el error no era un acto moral, sino una disfunción social que debía resolverse para restaurar la armonía del grupo. El perdón no se usaba para castigar o manipular, sino para reintegrar. La comunidad sabía que guardar rencor debilitaba la unidad. El perdón era práctico, no emocional. Era la restauración del equilibrio. Hoy, en cambio, el perdón se ha vuelto un campo de poder entre dos egos. Uno que busca absolución y otro que busca dominar. 3. Efectos en el hombre. Cuando vives con una mujer que no perdona de verdad, algo dentro de ti comienza a apagarse lentamente. Empiezas a filtrar tus palabras, a medir cada gesto, a moverte con miedo. No porque ella te grite,
sino porque sabes que cualquier error reactivará su memoria. Vives bajo el régimen del «te lo recuerdo porque te amo». Pero ese amor no sana, asfixia, tu autoestima se erosiona, tu sentido de libertad desaparece. Empiezas a creer que no mereces paz, que siempre tendrás que pagar tu error. Y ese es el inicio de una esclavitud emocional silenciosa. Muchos hombres confunden eso con compromiso. Estoy reparando el daño, se dicen, pero si la reparación no tiene fin, ya no es reparación, es penitencia. Y un hombre que vive en penitencia deja de liderar, deja de decidir, deja de inspirar respeto. Su energía se consume en agradar, no en avanzar. A largo plazo, esta dinámica puede volverte emocionalmente sumiso, dependiente de su validación o, por el contrario, emocionalmente frío. Y ambos extremos te alejan de tu centro masculino. El verdadero perdón es un cierre. Lo que no cierra, te destruye. 4. ¿Qué hacer? ¿Terminar o continuar? Si estás en una relación donde ella dice que perdonó, pero cada discusión revive el pasado, tienes que detenerte y observar con frialdad estoica. Pregúntate, ¿estoy en una relación o en una condena? ¿Ella busca sanar conmigo o castigarme? ¿Siento paz o miedo? Si la respuesta es miedo, no estás con una compañera, estás con una juez emocional. Primero comunica con firmeza, no desde la culpa, sino desde la claridad. Entiendo que lo que hice te dolió, pero si vamos a seguir, no puede ser bajo el peso de un error eterno. Si decides quedarte, debe ser para construir, no para recordar. Esa frase pone límites claros. Si ella reacciona con madurez, hay esperanza. Pero si responde con chantaje, victimismo o ira, no busca sanar, busca dominar. En ese punto, retírate, porque ningún hombre puede crecer al lado de alguien que lo mantiene encadenado al pasado. Y no se trata de orgullo, sino de dignidad. El estoicismo enseña que lo que no depende de ti no debe perturbar tu espíritu. Si ya hiciste lo correcto, reconocer, corregir, ofrecer disculpas, y aún así no hay paz, entonces no hay relación, hay manipulación. El perdón sin olvido constante no es amor, es dependencia disfrazada de virtud. 5. Un hombre maduro no busca una mujer perfecta, sino una que pueda caminar a su lado sin usar el pasado como arma. El perdón verdadero no borra lo ocurrido, pero tampoco lo revive como herramienta de control. Si ella necesita recordarte tu error cada día, lo que busca no es amor, sino reafirmar su poder. Y un hombre que se respeta no se arrodilla ante la culpa eterna. El pasado ya no se puede cambiar. Lo único que puedes elegir es cómo vivir con lo aprendido. Si ella no puede soltarlo, su camino es el del resentimiento. El tuyo, el de la libertad. Un hombre que sabe cuándo quedarse es fuerte, pero un hombre que sabe cuándo irse es sabio. Lección 2. Las raíces emocionales del rencor femenino y cómo mantener tu centro. 1. Identificación del comportamiento. El rencor disfrazado de moralidad. Hay un tipo de mujer que no perdona, pero tampoco se va. Se queda observando, esperando el momento adecuado para usar el pasado como arma. No lo hace con odio abierto, sino con una especie de superioridad moral. Yo estoy aquí a pesar de lo que hiciste. Esa frase implícita se convierte en la base de su identidad en la relación. Ella ya no busca conexión, sino validación. Se aferra a su rol de la que aguanta, y por eso mismo siente que tiene derecho a castigarte con su memoria. Cada vez que surge una diferencia, te lo recuerda. Es que tú hiciste aquello, no lo olvides. Este patrón no es amor, es una forma de manipulación emocional. Ella no busca sanar, busca reafirmar su posición de poder. Y si tú, como hombre, no reconoces este ciclo, te conviertes lentamente en el prisionero de su resentimiento. Lo más peligroso no es su recuerdo, sino que empieces a creer que lo mereces, que empieces a aceptar la culpa como parte de tu identidad masculina. 2. Orígenes psicológicos del rencor. El rencor no es simplemente enojo,
es una forma de mantener el control cuando se ha perdido la confianza. Cuando una mujer se siente traicionada o decepcionada, experimenta una fractura en su sentido de seguridad emocional. Si no tiene herramientas maduras para procesar ese dolor, lo transforma en resentimiento. Desde la psicología evolutiva, la mujer busca estabilidad emocional y previsibilidad en su pareja. Si esa estabilidad se rompe, la mente tiende a conservar el recuerdo del dolor como mecanismo de defensa. Es una manera de protegerse de un posible daño futuro. El problema es que en muchas, ese mecanismo se vuelve crónico. Ya no protege, castiga. Por otro lado, desde la psicología moderna, el resentimiento femenino también se relaciona con la necesidad de mantener la superioridad moral dentro de la relación. Perdonar implicaría renunciar al papel de víctima, y eso sería perder poder. Por eso muchas mujeres perdonan con palabras, pero no con actos. Mantienen vivo el dolor porque a través de él obtienen una identidad, una narrativa. Soy la que fue herida. Y esa narrativa, aunque les da sentido, las desconecta del amor verdadero, que solo puede existir en el presente. 3. Orígenes sociológicos y culturales del resentimiento sostenido. En nuestra cultura moderna, el relato del sufrimiento femenino se ha idealizado. Desde novelas, películas y canciones, se glorifica la figura de la mujer que lo soporta todo y del hombre que debe pagar por siempre. El resultado es una dinámica desequilibrada. Ella asume el rol de juez moral y tú el de acusado perpetuo. Además, vivimos una época donde el discurso público tiende a justificar la emocionalidad femenina sin exigirle responsabilidad emocional. A la mujer se le enseña que su dolor tiene valor por sí mismo, pero pocas veces se le enseña a transformarlo. El perdón requiere humildad, y la humildad implica aceptar que también uno se equivoca en su manera de reaccionar. Pero una sociedad que empodera a las personas desde la herida y no desde la responsabilidad, crea individuos que no sanan, solo acumulan rencor. Desde la antropología, esto contrasta con los modelos ancestrales. En las comunidades antiguas la mujer era pilar emocional del grupo, no porque fuera sumisa, sino porque entendía que mantener el rencor debilitaba el tejido social. Su fortaleza residía en su capacidad de sanar, no en perpetuar la herida. Hoy, en cambio, muchas relaciones modernas se convierten en territorios de poder, no de unión. 4. Efectos en el hombre. Cuando el perdón se convierte en prisión. El hombre que permanece con una mujer que no suelta el pasado empieza a vivir bajo un estado constante de autocensura. Evita hablar, evita reaccionar, evita ser él mismo, por miedo a reabrir la herida. Empieza a caminar con cuidado dentro de su propia casa, como si fuera terreno ajeno. Ese hombre deja de ser libre, y cuando un hombre deja de ser libre emocionalmente, se desconecta de su esencia masculina. El miedo reemplaza la dirección. La culpa reemplaza el propósito. Psicológicamente, esta dinámica destruye la confianza del hombre en sí mismo. Se convence de que merece castigo, de que su valor depende de la aprobación de quien lo juzga. En ese punto, deja de ser pareja y se convierte en rehén. Muchos hombres, sobre todo los jóvenes, confunden eso con amor maduro. Piensan que soportar el castigo es una forma de demostrar compromiso. Pero el compromiso no se demuestra con sumisión, sino con coherencia. Un hombre verdaderamente maduro puede reconocer su error, enmendarlo, pero no aceptar que se lo usen como cadena. El amor no florece donde el miedo gobierna, y la masculinidad no se desarrolla donde la culpa es eterna. 5. ¿Qué hacer? Mantener tu centro o marcharte. La primera reacción de un hombre frente al resentimiento femenino suele ser intentar arreglarlo todo. Cambiar comportamientos, demostrar, explicar, insistir. Pero ese camino rara vez funciona, porque el rencor no se disuelve con demostraciones. Solo se disuelve con decisión emocional de quien lo carga. Y eso no depende de ti. Tu deber como hombre es mantener tu centro, no perderlo. Eso significa no dejarte arrastrar por la culpa ni entrar en el juego de las justificaciones infinitas. Debes decir lo que sientes con calma, con dignidad.
Sé que te lastimé y lamento lo ocurrido, pero si seguimos juntos no podemos vivir reviviendo el pasado. Si no puedes soltarlo, entiendo tu decisión, pero yo no puedo quedarme en este ciclo. Cuando hablas así, sin culpa y sin miedo, te alineas con tu esencia masculina. La reacción de ella te mostrará su nivel de madurez emocional. Si busca entender y sanar, hay esperanza. Si responde con manipulación, sarcasmo o victimismo, la relación está condenada. Y si es así, tienes que marcharte con dignidad. No por orgullo, sino por respeto a tu propio equilibrio. El estoicismo enseña que no puedes controlar las emociones de los demás, solo tu respuesta ante ellas. No eres responsable del resentimiento que otro decide mantener. Eres responsable de no vivir bajo su sombra. 6. El perdón como medida del amor maduro. Perdonar no es olvidar, es elegir no volver a castigar. Y solo quien ama de verdad puede hacerlo. El perdón maduro es un acto de poder interno, no de debilidad. Pero no todos lo entienden así. Una mujer que no puede perdonar te demostrará que su amor está condicionado a que nunca falles. Pero un amor que depende de tu perfección no es amor, es dependencia emocional disfrazada de moralidad. Por eso, si te enfrentas a una pareja que no suelta el pasado, no la odies. Obsérvala. Comprende que su incapacidad para perdonar refleja su propio miedo, no tu valor. Tú no estás ahí para redimirla, estás ahí para compartir crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay propósito. Un hombre fuerte no teme pedir perdón, pero tampoco permite que se lo usen como grillete. El verdadero poder masculino no está en dominar, sino en saber cuándo permanecer con firmeza y cuándo retirarse con honor. La lección es clara. El perdón que no libera encadena, y el hombre que busca su libertad interior no puede vivir con cadenas, ni siquiera si están hechas de amor. Lección 3. Cuando el perdón se vuelve manipulación emocional. Identificación del comportamiento, del perdón al control. Al principio parece paz. Ella dice que ya lo superó, que quiere avanzar, que no vale la pena seguir recordando el pasado. Tú bajas la guardia, respiras aliviado, crees que todo ha quedado atrás, pero poco a poco empiezas a notar pequeños gestos, comentarios sutiles, miradas cargadas, comparaciones disfrazadas de humor. No son ataques frontales, son microdardos. Y ahí entiendes, el perdón fue solo una estrategia temporal, no una decisión emocional. Ella no perdonó, solo archivó el recuerdo para usarlo como moneda de cambio. Cuando algo no le conviene, lo saca. Cuando quiere tu atención, lo menciona. Cuando te siente distante, te lo recuerda para recuperar el control. Ese es el punto donde el perdón se convierte en manipulación emocional. Ya no busca sanar ni resolver, busca dominarte desde la culpa, y tú, sin darte cuenta, empiezas a vivir en función de evitar reactivar su enojo. Te conviertes en un hombre que camina sobre el filo del pasado. 2. Orígenes psicológicos. La necesidad de control. Desde una perspectiva psicológica, el falso perdón surge del miedo a perder el poder emocional en la relación. En el fondo, la persona que manipula con el pasado teme quedarse vulnerable. Por eso, conserva el error como una herramienta para equilibrar, o más bien, desequilibrar, la relación a su favor. En el caso de algunas mujeres, este patrón se relaciona con una herida emocional profunda, el miedo al abandono. Si en su infancia o en relaciones pasadas aprendió que amar implica sufrir o perder control, su inconsciente le enseñó a defenderse manteniendo el control moral. Así, el recuerdo del error se convierte en un ancla emocional, una forma de tenerte cerca, de recordarte que le debes algo. La manipulación emocional no siempre es consciente. Muchas veces nace del dolor, pero el hecho de que no sea intencional no significa que no sea destructiva, porque cuando alguien usa el pasado para controlar el presente, ambos quedan atrapados, uno en la culpa, el otro en el miedo. La psicología moderna describe esto como reforzamiento intermitente, una dinámica donde el afecto y la culpa se alternan. Un día te da cariño,
al otro te lo retira, y esa oscilación crea adicción emocional. El hombre, confundido, busca recuperar la validación perdida, y en ese intento renuncia a su poder interno. 3. Orígenes sociológicos y culturales. El amor como campo de batalla. Culturalmente, hemos romantizado la manipulación. Las películas, las canciones y hasta los consejos populares nos enseñan que si te cela, te ama, o que si lo recuerda, es porque le importas. Esa narrativa enferma ha normalizado comportamientos tóxicos, haciendo creer que el sufrimiento constante es prueba de amor verdadero. En la sociedad moderna, donde las relaciones están llenas de inseguridades y egos frágiles, la culpa se ha convertido en una herramienta de poder. El discurso actual, especialmente en lo emocional, tiende a premiar la sensibilidad herida por encima de la responsabilidad emocional. Así, muchas personas, no solo mujeres, aprenden a justificar su manipulación bajo el manto del dolor. Me porto así porque me lastimaste. Pero desde una mirada antropológica, eso es una distorsión moderna. En las antiguas comunidades humanas, el conflicto se resolvía con rituales de cierre. Una vez hecho el acto de reconciliación, no había espacio para seguir recordando. El grupo comprendía que vivir en el pasado era una amenaza para la cohesión social. Hoy, en cambio, las relaciones se han vuelto campos de batalla de egos donde el perdón ya no sana, sino que se utiliza como arma estratégica. 4. Efectos en el hombre, pérdida de identidad y energía. Cuando un hombre vive bajo la manipulación emocional, empieza a fragmentarse internamente. Pierde claridad, fuerza y propósito. Su energía, que debería estar dirigida hacia su crecimiento, su propósito y su visión, se dispersa en intentar reparar lo irreparable. Cada conversación se convierte en una evaluación moral. Cada intento de avanzar se ve obstaculizado por la sombra del pasado. Y lo peor, el hombre empieza a desconfiar de sí mismo. El daño más profundo que causa la manipulación emocional no es externo, es interno. Es el momento en que tú, como hombre, empiezas a dudar de tu propio valor. Dejas de preguntarte ¿qué quiero? Y comienzas a preguntarte ¿qué hago mal? Ese cambio sutil te desconecta de tu masculinidad auténtica. Un hombre que se siente constantemente culpable deja de liderar. Y una relación donde el hombre no lidera desde la calma, sino desde la culpa, se convierte en una espiral descendente. Muchos hombres permanecen ahí por miedo al juicio, por no querer ser vistos como el que falló y se fue. Pero quedarse en un entorno emocionalmente tóxico no es prueba de amor, es una muestra de falta de autovaloración. 5. ¿Qué hacer? Romper el ciclo con claridad. El primer paso para liberarte de la manipulación emocional es verla sin excusas. Mientras sigas justificándola con frases como «ella sufrió mucho» o «yo la hice sentir mal», seguirás atrapado. Comprensión no es justificación. Puedes entender su dolor, pero no permitir que te destruya. Segundo paso, establece límites claros. La comunicación directa, sin dramatismo, es tu mejor herramienta. Dile, sé que te dolió lo que pasó, pero si seguimos juntos debe ser desde el presente. No aceptaré que mi error se use como castigo. Si esto sigue, no tiene sentido continuar. No lo digas con ira ni con súplica. Dilo con calma, con presencia, con el tono de quien ya decidió lo que merece. Tercer paso, observa su respuesta. Si ella reacciona con apertura, estás frente a una mujer que puede madurar contigo. Si responde con manipulación, llanto excesivo, sarcasmo o victimismo, entonces ya sabes que no está lista para sanar, y seguir ahí solo prolongará tu desgaste. Cuarto paso, mantente firme. No vuelvas a caer en el ciclo de culpa. Tu crecimiento no puede depender del perdón que alguien no quiere darte. Tu energía debe dirigirse a reconstruirte, no a ser absuelto por otro. Recuerda, el hombre que actúa desde la claridad inspira respeto, el que actúa desde la culpa inspira lástima,
y no hay nada más destructivo para tu energía masculina que convertirte en objeto de lástima. 6. El amor no necesita cadenas. El perdón es amor en movimiento. La manipulación, en cambio, es miedo disfrazado de amor. Quien te perdona de verdad no necesita recordártelo, porque el amor real no busca dominar, busca liberar. Un hombre maduro entiende que no puede sanar a quien se alimenta del resentimiento. Su deber no es cambiarla, sino mantener su paz, porque cuando pierdes la paz, pierdes tu centro, y sin tu centro, todo se derrumba, tu liderazgo, tu propósito y tu dignidad. La relación que requiere que te humilles para mantenerla no es amor, es dependencia. Y el hombre que vive arrodillado ante la culpa no puede mirar al horizonte de su vida con la frente en alto. Así que observa, analiza y decide, no con rabia, sino con sabiduría. Porque hay un punto donde seguir intentando reparar es, en sí mismo, una forma de romperte. El verdadero perdón libera. El falso perdón controla. Y un hombre que busca crecer no puede vivir bajo el control de nadie, ni siquiera bajo el disfraz del amor. Lección 4. Reconstruir la confianza. Sanación o castigo emocional. 1. Identificación del comportamiento, cuando la reconstrucción es una condena. Después del error viene la promesa de recomponer lo roto. Ella dice que quiere sanar, que está dispuesta a intentarlo de nuevo. Tú con esperanza te entregas al proceso, das tu energía, tu tiempo, tu presencia. Quieres demostrar que aprendiste, que no eres el mismo. Pero lo que debería ser reconstrucción muchas veces se convierte en condena. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia se examina con lupa. Cada acción es una prueba. Cada desacuerdo, una excusa para recordarte el pasado. Lo que era un proceso de sanación se transforma en un tribunal permanente, donde tú eres el acusado y ella la jueza. Esto no es reconstrucción, es vigilancia emocional. Y la vigilancia constante destruye cualquier posibilidad de conexión verdadera. Porque el amor no florece donde hay miedo de fallar otra vez. Reconstruir una relación solo es posible cuando ambos están dispuestos a soltar el pasado. Pero si ella usa el pasado para mantenerte bajo observación, no está reconstruyendo, está reafirmando su poder. 2. Orígenes psicológicos. El ciclo del control y la inseguridad. La mente humana busca seguridad. Cuando alguien siente que ha sido traicionado, su sistema emocional entra en modo defensa. En el caso de muchas mujeres, esa defensa se traduce en control, revisar, vigilar, cuestionar. No lo hacen necesariamente con malicia, sino con miedo. Pero ese miedo, si no se trabaja con madurez, se convierte en un comportamiento tóxico que asfixia la relación. Desde la psicología del apego, las personas con un apego inseguro tienden a sobrevigilar y a buscar señales constantes de confirmación. No pueden relajarse en la relación porque su sistema emocional está programado para esperar el abandono. Así, cada acción tuya se interpreta como posible amenaza. El problema es que el control mata la confianza, porque la confianza solo puede existir en libertad. Y la libertad, en una relación, requiere que ambas partes renuncien al deseo de dominar. Desde la psicología del trauma, muchas mujeres que no logran perdonar arrastran heridas más antiguas. Tal vez no solo reaccionan a tu error, sino a todos los que la marcaron antes de ti. Tú te conviertes en el símbolo de una herida colectiva, y mientras ella no sane su raíz emocional, te seguirá castigando por dolores que no te pertenecen. Por eso, el hombre que busca reconstruir debe hacerlo con claridad. No puedes ser terapeuta ni redentor. Puedes acompañar, pero no cargar con todo. 3. Orígenes sociológicos y culturales. La nueva cultura del castigo emocional. Vivimos una era donde la cultura ha reemplazado el perdón por la exposición y el castigo. Las redes sociales, las series, los discursos modernos promueven la idea de que quien comete un error debe pagar eternamente. Esa mentalidad, trasladada a la vida íntima, convierte a muchas parejas en campos de batalla morales. Antes, el amor era un proceso de crecimiento mutuo.
Hoy, muchas veces, es un escenario de competencia moral. ¿Quién tiene razón? ¿Quién sufre más? ¿Quién gana la discusión? La mujer que no perdona absorbe ese paradigma cultural. Cree que mantenerte culpable es una forma de proteger su dignidad. Pero en realidad, el castigo perpetuo destruye a ambos. El amor se convierte en un intercambio de heridas, no de comprensión. Y el hombre que acepta esa dinámica pierde su autoridad emocional. Desde una perspectiva antropológica, esto es antinatural. Las comunidades antiguas valoraban la reconciliación porque sabían que el grupo debía mantenerse unido para sobrevivir. El perdón no era una virtud moral, era una necesidad práctica. Hoy, en cambio, la independencia emocional mal entendida ha llevado a que muchas relaciones se basen en el orgullo, no en la unión. Y en ese terreno, el perdón se vuelve una moneda cara que pocos quieren dar. Charles Sure, efectos en el hombre. El desgaste invisible. Reconstruir una relación con alguien que no suelta el pasado puede desgastarte más que el error original, porque ya no luchas contra un hecho, sino contra una emoción que se renueva cada día. Vives justificándote por cosas que ya explicaste, disculpándote por sentimientos que no puedes controlar. Tu mente se llena de ansiedad, tu cuerpo se tensa, tu espíritu se apaga. El hombre que vive en esa dinámica se desconecta de su energía masculina, esa fuerza tranquila que le permite avanzar con dirección. Empieza a volverse más complaciente, más inseguro, más sumiso. Y cuando un hombre pierde su centro, deja de ser atractivo incluso para la misma mujer que lo manipula. Paradójicamente, el exceso de culpa del hombre alimenta el desprecio de la mujer. Ella percibe su debilidad y pierde respeto, aunque no lo admita. Y sin respeto, no hay atracción, no hay admiración, no hay amor. Así, ambos terminan atrapados, ella sin sanar, tú sin fuerza. Por eso, reconstruir solo tiene sentido si ambos participan desde la madurez. Si uno impone y el otro se somete, la relación está destinada al agotamiento emocional. 5. ¿Qué hacer? Decidir con claridad, no con culpa. Reconstruir una relación exige 3 pilares: transparencia, paciencia y límites. Si faltan 1 o 2, no hay futuro posible. Primero, habla con honestidad radical. No temas nombrar la situación tal como es. Dile: siento que estamos intentando sanar, pero a veces parece que vivimos en un juicio constante. Si no logramos cerrar el pasado, este proceso nos destruirá. Esa frase puede incomodar, pero también pone la verdad sobre la mesa. Y la verdad es el único terreno donde puede crecer la confianza. Segundo, establece un límite emocional. Si ella continúa utilizando el pasado como arma, debes tener la madurez de detener el ciclo. No puedo seguir reconstruyendo algo que solo tú sigues rompiendo con tus recuerdos. Dicho con calma, eso no es agresión, es claridad. El límite no es para castigarla, es para protegerte. Recuerda que el perdón no puede ser condicional a tu obediencia. Tercero, evalúa sus acciones, no sus palabras. Una mujer que realmente quiere sanar lo demuestra con hechos, apertura, empatía, voluntad de soltar. Si después de meses sigue igual, no estás reconstruyendo, estás resistiendo. Y resistir no es amar. Si el patrón no cambia, la decisión más valiente no es quedarte, sino retirarte, porque un hombre que elige su paz no huye, evoluciona. 6. La confianza no se pide, se construye juntos. Reconstruir la confianza no significa volver al pasado, sino crear una nueva versión del vínculo. Pero eso solo es posible si ambos están dispuestos a dejar de usar el error como medida del amor. La confianza no se exige, se demuestra, y cuando una mujer no puede confiar de nuevo, no importa cuánto hagas, nunca será suficiente, porque el problema ya no está en lo que hiciste, sino en lo que ella elige seguir sintiendo. Tu tarea como hombre no es cargar con su herida, sino ofrecer un espacio de respeto y coherencia. Pero eso solo es posible si ambos están dispuestos a dejar de usar el error como medida del amor. La confianza no se exige, se demuestra,
Y cuando una mujer no puede confiar de nuevo, no importa cuánto hagas, nunca será suficiente. Porque el problema ya no está en lo que hiciste, sino en lo que ella elige seguir sintiendo. Tu tarea como hombre no es cargar con su herida, sino ofrecer un espacio de respeto y coherencia. Si ella lo acepta, podrán sanar. Si no, tendrás que irte con la cabeza en alto. Recuerda esto: un hombre sin paz no puede amar bien. Y una relación que necesita recordarte tu error cada día no es amor, es tortura emocional disfrazada de compromiso. El perdón verdadero es un acto de fortaleza, no de olvido. Y solo quien tiene la valentía de soltar puede construir de nuevo. Así que mírala a los ojos sin miedo y observa: ¿está construyendo contigo o te está castigando? Tu respuesta determinará si estás en un camino de sanación o en una prisión disfrazada de amor. Lección 5. ¿Cómo evitar las relaciones donde el perdón nunca llega? 1. El principio. La lectura temprana de la herida. Antes de enamorarte de una mujer, aprende a observar, no con desconfianza, sino con atención. El error de muchos hombres es que se dejan llevar por la atracción y no por la comprensión. Se fascinan por la belleza, por el carácter, por la química, y pasan por alto señales que más tarde se transforman en tormenta. Una de las señales más claras de que una mujer no sabrá perdonar es su relación con el pasado. Escúchala hablar de sus antiguas relaciones. Habla con resentimiento o con aprendizaje, culpa o reflexiona. Una mujer que no puede hablar de su pasado sin amargura no ha sanado, y quien no ha sanado no sabe perdonar. El perdón nace de la madurez emocional, y la madurez se reconoce por la capacidad de ver el error sin usarlo como arma. Por eso, si notas que constantemente habla de lo mal que otros la trataron, pero nunca de lo que ella aprendió, detente. Esa historia no es una anécdota, es una advertencia. 2. Las primeras pruebas. ¿Cómo reacciona al conflicto? La verdadera naturaleza de una persona se revela en la tensión. Cuando algo sale mal, un malentendido, un desacuerdo, una diferencia de visión, ahí la máscara cae. Observa cómo reacciona. Se calma, busca entender o necesita culpar de inmediato. ¿Puede escuchar sin interrumpir o necesita tener la última palabra? ¿Habla desde la razón o desde la herida? Una mujer que reacciona con furia desproporcionada ante pequeños errores probablemente arrastra heridas que no ha gestionado, y esas heridas serán las mismas que en el futuro harán imposible el perdón. Desde la psicología emocional, quien no sabe regular sus impulsos tiende a usar la culpa como defensa. Es decir, en lugar de reconocer su dolor, lo proyecta en el otro. Por eso, si cada discusión termina con ella sintiéndose víctima y tú como el villano, ese patrón no cambiará. Un vínculo sano no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la forma en que se resuelven. Y si ella solo busca ganar discusiones, nunca construirá contigo, solo competirá. 3. Reconocer los vínculos basados en el poder. Existen relaciones que no se fundan en amor, sino en poder. Poder emocional, moral o psicológico. Allí donde uno de los dos busca dominar al otro, el perdón se vuelve imposible. Porque perdonar es un acto de igualdad, es decir, sé que ambos podemos fallar, pero ambos merecemos seguir adelante. Cuando ella usa tu error como palanca para controlar tus acciones, estás ante una dinámica de poder. Y si cedes a ese poder, tarde o temprano perderás el respeto propio. El hombre que se deja gobernar por la culpa se convierte en sombra de sí mismo. Pierde su voz, su criterio, su esencia. Termina viviendo para no ofender, no molestar, no fallar. Pero un amor que exige tu sumisión no es amor. Es miedo disfrazado. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que otros sienten o piensan, solo tus acciones y tus decisiones. Así que, si estás con una mujer que no puede soltar el pasado, no es tu deber convencerla de hacerlo. Tu deber es observar con serenidad y decidir si quieres cargar con una herida que no es tuya. 4. El hombre consciente. Prevenir es proteger su energía. Un hombre maduro no se mide por cuántas veces aguanta,
sino por cuántas veces sabe decir basta. No necesitas demostrar tu amor soportando castigos emocionales. Amar no es aceptar el desbalance, es construir desde el respeto. Cuando conozcas a una mujer, no te precipites a idealizarla. Tómate el tiempo de observar cómo trata a los demás, cómo se dirige a quien la sirve, cómo habla de su familia, cómo reacciona ante el estrés. Ahí está la verdad que luego definirá su manera de tratarte. Si no sabe disculparse, si siempre culpa al mundo por sus desgracias, si nunca asume responsabilidad, entonces no sabrá perdonar. Porque quien no asume sus errores, tampoco sabrá aceptar los ajenos. La prevención no es desconfianza, es sabiduría, y el hombre que actúa con sabiduría se ahorra batallas que el ego le haría pelear. 5. Tu propio papel. No repetir el patrón del Salvador. Muchos hombres se sienten atraídos por mujeres heridas. Hay algo en el deseo de sanar a alguien que alimenta el ego masculino, pero eso, en el fondo, es una trampa emocional. Porque si ella no quiere sanar, tu ayuda se convierte en su anestesia, y mientras tú intentas curarla, ella solo se aferra a su dolor. No te conviertas en el terapeuta de nadie. El amor no debe ser un hospital emocional. Debe ser una alianza entre dos seres que se eligen desde la conciencia. Si detectas que ella vive en una narrativa de víctima perpetua, no trates de salvarla. Retírate con respeto, porque quedarse por compasión no es amor, es miedo a estar solo. Y el hombre que actúa desde el miedo termina siendo moldeado por él. El estoico no busca cambiar al otro, busca mantenerse fiel a su virtud. Así que en lugar de invertir energía en reformar a quien no perdona, inviértela en construir una vida donde no tengas que pedir perdón por existir. 6. Elegir con claridad y responsabilidad. Elegir pareja es uno de los actos más importantes en la vida de un hombre. Porque la mujer que elijas será espejo, impulso o freno. Si eliges a alguien incapaz de perdonar, vivirás bajo un techo emocional donde cada error se convierte en sentencia. Pero si eliges a alguien que entiende que el amor no es perfección, sino crecimiento, tendrás paz. La verdadera mujer madura no busca perfección, busca coherencia. No exige que no falles, sino que aprendas, y cuando se equivoca, también lo reconoce. Ese es el tipo de mujer con quien puedes construir una vida y un legado. Por eso, antes de dejarte llevar por la pasión, observa si tienes sabiduría. Porque la pasión ciega, pero la sabiduría te mantiene en tu centro. Ser un hombre consciente no significa volverte frío, sino lúcido. Saber cuándo abrir el corazón y cuándo protegerlo. Y, sobre todo, saber que el perdón no se ruega, se comparte entre iguales. Hermano, si llegaste hasta aquí, ya estás dando un paso hacia tu evolución. No busques mujeres perfectas. Busca relaciones donde ambos puedan fallar y aún así seguir construyendo. El perdón es el reflejo más puro del amor maduro y también la prueba de tu propio equilibrio. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte y seguir este canal. Aquí seguimos creciendo, comprendiendo y fortaleciendo nuestra mente y espíritu cada día. Porque ser hombre no es cargar el mundo, es aprender a sostenerte con dignidad, claridad y propósito. Nos vemos en la siguiente reflexión, hermano estoico.